Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver las aplicaciones principales para el segmento de cuello, en la zona anterior solamente, ¿vale? Entonces, ya hemos visto algunas, sobre todo en segmento cervical y en ganglios importantes, principalmente ganglio estrellado, pero vamos a repasarlas y vamos a ver otras nuevas. Pero estas se utilizan principalmente para patologías de cuello, cráneo, cosas que abarquen el rostro inclusive algunas patologías de tórax. Vamos a empezar un poco con generalidades de anatomía y vamos a ver que el cuello justamente es la región que se compone entre el cráneo y el tórax, que se compone de estructuras blandas y estructuras rígidas. Es un punto de transición del encéfalo a la caja torácica y hablando energéticamente, justamente el tórax compone la unión de toda la parte de las emociones, toda la parte del pensamiento hacia el resto del cuerpo. Entonces, justamente el cuello, hablando anatómicamente, es una estructura que tiene muchísimas, este, muchísimos órganos y muchísimas otras estructuras de gran importancia como grandes vasos, grandes raíces nerviosas y grandes ganglios de relevo que van a conectar justamente la parte autónoma de zonas más inferiores del cuerpo, justamente órganos importantes como el corazón y los pulmones tienen sistemas de relevo muy importantes que pasan por el segmento del cuello. También tenemos, sí, también recordemos que tenemos nervios muy importantes que llegan al rostro, que le van a dar movilidad y sensibilidad, que vienen de núcleos del encéfalo que componen justamente los pares craneales. Entonces, el cuello es una región muy importante en cuestión anatómica, que tiene muchas estructuras de importancia y que también es muy, pues, fácil de localizar y debido a que tenemos muy poco tejido, también es muy fácil en cuestión de ya las aplicaciones, porque nosotros podemos profundizar justamente con agujas y cánulas más pequeñas, a diferencia de otras partes del cuerpo. El cuello está delimitado en los límites superiores e inferiores por segmentos óseos principalmente. Los límites superiores están dados principalmente por el ángulo de la mandíbula y en la parte posterior por el occipucio del hueso occipital. Esos justamente van a ser nuestros límites porque nosotros no sobrepasamos las aplicaciones de más de eso. Entonces, todo lo que nosotros apliquemos va a estar justo por debajo de la mandíbula y por la parte inferior vamos a poner todo por encima de la clavícula hasta el manubrio del esternón. Nosotros vamos a abarcarnos principalmente en la parte anterior. La mayoría de las aplicaciones para cuello y de cervicales están dadas, perdón, están localizadas en la parte anterior, principalmente en la zona superior porque la parte posterior está dada, perdón, ya estoy delirando. En la parte posterior tenemos principalmente las raíces que salen de nervios cervicales que no llegan justamente a la parte de la cara como que son lo que nos interesa justamente en estas aplicaciones. Como recuento anatómico tenemos justamente tejidos importantes como nervios que salen de la médula espinal, la columna cervical, músculos esqueléticos, principalmente músculos que van a darle movilidad al segmento de las cervicales, músculos muy pequeños, tenemos musculatura más prominente como el esternocleidomastoideo, pero musculatura muy profunda como los escalenos. Tenemos grandes vasos, que este es uno de los grandes de las estructuras más importantes con las que tenemos que tener más cuidado, porque recordemos que si nosotros aplicamos la procaína en un vaso, podemos provocar una vasodilatación muy súbita y pues le podemos causar un efecto adverso al paciente, pues no queremos eso. Tenemos muchos vasos linfáticos, grandes cisternas linfáticas, así que también este tipo de aplicaciones que nosotros damos en segmentos del cuello nos puede servir justamente cuando tenemos cierta retención de líquidos, ¿vale? Y tenemos otras estructuras importantes como faringe, laringe, tráquea, cartílagos, ¿vale? Principalmente los cartílagos dioideos que conforman lo que nosotros conocemos como la manzana de Adán, ligamentos y cuestiones glandulares como la tiroides. Entonces, todo tipo de patologías que involucren todas estas estructuras pueden ser tratadas, ya sea de manera correctiva o de manera paliativa con terapia neural. ¿Vale? Patologías vasculares, patologías linfáticas, patologías óticas, patologías de la faringe, patologías de laringe, patologías nerviosas que abarcan justamente el segmento de la cara y del rostro. Todo esto lo podemos aplicar
con terapia neural. El cuello está dividido anatómicamente en dos triángulos. Tenemos el triángulo anterior y el triángulo posterior. Esto ya lo hemos visto en clases anteriores, pero lo estamos repasando aquí. El triángulo anterior se va a dividir del esternocleidomastoideo hacia la tráquea. El triángulo posterior va a ser del esternocleidomastoideo hacia el cuerpo del trapecio. Esas son las dos regiones anatómicas donde nosotros vamos a encontrar los nervios y las estructuras que nosotros vamos a aplicar. Entonces, este músculo, justamente que va de la apófisis mastoides hasta el manubrio del esternón, va a ser nuestro principal delimitante, porque justo por debajo de este pasan los grandes vasos, que son las venas yugulares y las arterias carótidas que llegan al encéfalo. También dentro de estos mismos triángulos, de estas mismas regiones, vamos a encontrar otras regiones más pequeñas que están delimitadas por igual otras estructuras blandas, principalmente musculares y vasculares. Dentro de las aplicaciones, perdón, de las regiones anteriores tenemos el triángulo carotidio, que es un triángulo muy pequeño que como lo vemos en la imagen, que justamente tiene nombre porque por ahí pasa una rama carotidia. Los límites del triángulo son la bifurcación carotidial y dentro de este tenemos ramas de la vena yugular interna, ramas del nervio neumogástrico y ramas del hipogloso. Entonces es muy importante este triángulo en específico porque justamente como pasan los vasos sanguíneos muy superficialmente, nosotros si no tenemos cuidado en alguna de las aplicaciones aplicaciones principalmente para las ramas del hipogloso, podemos perforar un vaso y pues depositar la sustancia ahí. Entonces también es importante que para todas las aplicaciones de cuello, sobre todo las aplicaciones de la región anterior, nosotros aspiremos siempre, si bien sean aplicaciones muy superficiales, porque justamente como tenemos muy poco tejido que proteja los vasos sanguíneos, en esa zona es muy fácil poncharlas. ¿Vale? Después tenemos el triángulo muscular. Este triángulo está delimitado por el músculo homoyoideo en la parte anterior y el músculo esternocleidomastoideo en la parte medial y parte inferior, ¿vale? Es un triángulo más pequeño que tenemos más hacia la parte inferior que está pegado hacia el manubrio del esternón. Dentro de este triángulo, que es justamente, no se ve muy bien, no está muy marcado muy bien en la imagen, pero es este que estoy marcando con el cursor. Dentro de esta zona tenemos parte de la glándula tiroides, tenemos parte de la glándula paratiroides, el esternoyoideo, que es un músculo muy pequeño que va a delimitar justamente una de las zonas de la región posterior de la del cuello, y parte de la tráquea y el cartílago tiroyoideo. Entonces, todas estas estructuras las encontramos aquí. También tenemos aplicaciones en esta región principalmente para glándulas, ¿vale? Aplicaciones de la tiroides, nosotros las ponemos en esta región y también tenemos una aplicación aquí para ramas del nervio frénico, pero es una aplicación un poquito más profunda. Después tenemos otros triángulos que están más pegados hacia la parte superior, justo por debajo de la mandíbula, que son el triángulo de Pigorov y el triángulo de Beclacht. Estos triángulos son mucho más pequeños y la importancia de estos, las estructuras que más nos importan en estos, son principalmente las raíces del nervio hipogloso y del, sí, básicamente el hipogloso. Sería el único nervio que pasa en esa zona. Son unos triángulos muy pequeños que nosotros tenemos aquí, justo por debajo de la mandíbula, que también tienen algunas ramas vasculares, sobre todo son ramas terminales que igual nacen de los grandes vasos, pero no hay gran riesgo de puncionarlas y tampoco son muy superficiales. Tenemos también gran depósito, algunas personas tienen gran depósito de tejido adiposo, entonces en ese tipo de pacientes usualmente las aplicaciones son un poco más profundas y tenemos que hacerlas a nivel subcutáneo. En personas delgadas sí podemos hacerlas a nivel intradérmico para depositar la sustancia. Entonces, estos nervios, como se ve en la imagen, justamente pasan en la división que tenemos en los cartílagos yoideos, en la parte un poco medial, sesgados en la parte medial, pegados justamente más hacia la tráquea que hacia el borde de la mandíbula. Estas aplicaciones se dan justamente para personas que tienen problemas como disfagia, problemas de deglución o inclusive problemas como faringitis o laringitis, puede ser infecciosa o inflamatoria. Después tenemos otros triángulos que son igual de pequeños, que también encontramos en la misma zona que los anteriores, que son el triángulo de Barrefoux y de Sedillo. Estos triángulos
tienen importancia perdón, la importancia de estos triángulos es porque pasa una rama del frénico y una rama del hipogloso, como se puede ver en la imagen. Es muy pequeño, son zonas muy pequeñas que pues, es muy difícil delimitarlas anatómicamente en el cuello porque son cositas de milímetros y de centímetros, pero algo importante de estas zonas es que, al igual que los anteriores, los nervios pasan de manera muy superficial. Y están pegados estos un poquito más hacia la inserción, hacia el cuerpo del esternocleidomastoideo, perdón. Entonces, estos triángulos lo tenemos justamente en esta zona y justamente por acá, casi en el borde donde tenemos el pliegue del cuello, los vamos a encontrar. Por aquí pasa el recorrido un poquito más ascendente, perdón, más hacia ascendente, de el nervio hipogloso, perdón, del nervio frénico, y el hipogloso pasa un poquito más transversal. Entonces, ahí podemos aplicar justamente para las mismas patologías que mencionábamos anteriormente, disfagia, problemas de diglución, faringitis, laringitis, pero como tenemos una rama del frénico, sí es importante delimitar. La rama del frénico va más sesgada hacia el cuerpo del esternocleidomastoideo. Entonces, si nosotros profundizamos mucho la aplicación ahí, podemos pegarle esa rama y podemos tener una reacción pues no esperada en órganos internos de la caja torácica. Entonces esa es la pues parte más delicada de este tipo de aplicaciones. Pero si nosotros tenemos cuidado, podemos aplicarla sin ningún problema o a nivel dérmico, que sería más una aplicación papular. Tenemos otros triángulos que también están en la misma zona, que se ven en la imagen en color rosa y azul, que es el triángulo submandibular y el triángulo submentoniánico. Como su nombre los dice, abarcan justamente de la línea de la mandíbula y por debajo del mentón. Estos triángulos se dividen principalmente por la parte ósea y la parte muscular y son regiones más grandes, que dentro de estos triángulos de hecho están los otros triángulos que ya vimos anteriormente. Entonces aquí tenemos estructuras importantes como glándulas submaxilares, ¿vale? Que están más pegadas justamente a nivel más profundo. Para este tipo de aplicaciones, por ejemplo, tenemos que llegar a niveles un poquito más profundos. Tenemos muchas estructuras musculares, músculos como el homoyoideo, el miloyoideo, pero una de las principales cosas aquí y estructuras son las raíces justamente de los nervios hipoglosos, raíces del frénico y algunas raíces del glosofaringio. Entonces, todo lo inervado por esos pares craneales son, las aplicaciones van justamente en esta zona. Aquí nada más se puede ver la parte muscular, pero en las partes anteriores, las diapositivas anteriores, se ve más a detalle justamente las estructuras neurales que nosotros tenemos y queremos funcionar. Tenemos otros triángulos, otras zonas, como el triángulo carotidio y el triángulo muscular, como se ven justamente en esta imagen. Entonces, son zonas más amplias y también que se delimitan por estructuras más superficiales, que son estructuras musculares, pero si nosotros vemos aquí, son estas zonas abarcan las zonas que anteriormente ya vimos, justamente donde tenemos todas estas estructuras, tenemos estructuras glandulares como el cuerpo de la tiroides, el cuerpo de la paratiroides y las ramas vasculares y neurales, principalmente de los últimos pares craneales que van a inervar justamente la parte de toda la mandíbula y parte de órganos internos como la faringe, la laringe, también la zona superior de la tráquea y músculos de la lengua. Entonces, todos los problemas que se encuentran en esas estructuras podemos tratarlos con aplicaciones en estas zonas. Como mencionaba antes, las estructuras más importantes con las que nosotros tenemos que tener más en cuenta su ubicación son las estructuras vasculares y nerviosas. Nosotros aplicamos, recordemos, en estructuras nerviosas, evitando las estructuras vasculares, pero debido a que justamente el nervio y los vasos sanguíneos pasan muy frecuentemente muy pegados, muy de la mano, es importante tenerlos en cuenta para evitar puncionar estos últimos. Entonces, dentro de las cervicales del segmento del cuello, tenemos principalmente el sistema carotidio y el sistema yugular, tanto de las venas yugulares anteriores como, perdón, de las venas carotidas anteriores como posteriores y las venas yugulares, que usualmente las venas yugulares son más superficiales. Como podemos ver en la imagen,
justamente nosotros nos basamos en este músculo, en el esternocleidomastoideo, porque por debajo de este, sesgado hacia vertical, un poco hacia adelante del tercio superior, donde está la inserción en la mastoides, pasa por ahí más superficialmente este paquete vascular. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado, sobre todo para aplicaciones profundas. Por ejemplo, para aplicaciones de las raíces del hipogloso, raíces del glosofaringio, que pasan más por debajo del ángulo de la mandíbula, sí tenemos que profundizarlos un poco, casi a nivel subdérmico. Si nosotros no tenemos cuidado y los sesgamos un poco más hacia el ángulo, hacia la apófisis mastoide, sí podemos llegar a puncionar estos vasos. Entonces, para eso también es muy importante aspirar y usualmente para las aplicaciones en la zona cervical, nosotros usamos la aguja de 30G, que es la aguja pequeña de media pulgada. Para aplicaciones más profundas, que son principalmente para ganglios, nosotros utilizamos las de pulgada y media, pero en este tipo en estas regiones, nosotros nos quedamos con las agujas pequeñas, ¿vale? Y justamente como mencionaba, tenemos las raíces nerviosas que son las que nosotros queremos aplicar. Justamente como podemos ver en esta imagen, tenemos muchísimas raíces terminales que nacen justamente de esas ramas de de los pares craneales. Tenemos raíces del nervio hipogloso, raíces de los nervios glosofaringio, raíces del vago que llegan a la rama frénica. También tenemos en esta zona una parte muy importante que son los ganglios cervicales superiores. Estos ganglios, a diferencia de los ganglios cervicales paramedulares y de de los relevos autónomos con el ganglio estrellado, están mucho más cercanos a la superficie. Están justo por debajo de la primera capa muscular, entonces es más fácil funcionarlos, principalmente el ganglio cervical superior, que lo tenemos casi a la altura de la mastoides, ¿vale? Que sería más o menos por acá. Y en esta imagen podemos ver claramente las regiones que previamente hemos mencionado, ¿vale? Todas las regiones que ya hemos visto están en esta imagen delimitadas muy claras y como podemos ver, este músculo importantísimo que nos hace girar y flexionar la cabeza es la principal estructura con la cual nosotros nos basamos. Después tenemos las aplicaciones en la región posterior del cuello. La región posterior se divide a su vez en dos regiones, el triángulo superior, también llamado triángulo occipital, y el triángulo inferior, también llamado triángulo supraclavicular. La principal, ay, perdón. El mayor número de aplicaciones se encuentra en el triángulo superior, como ya hemos visto, las aplicaciones para ganglio estrellado, para ramas justamente perforantes del hipogloso, también se encuentran en esta zona. Pero tenemos unas aplicaciones, principalmente para raíces del frénico, que nosotros colocamos en la región supraclavicular. ¿Vale? Ahora sí vamos con las aplicaciones, que es lo que nos interesa. La primera aplicación que vamos a ver y describir es la aplicación en el ganglio cervical. Ahora importante, como menciona la diapositiva, es cercanía al ganglio cervical, no le pegamos directamente al ganglio cervical superior, debido a que este ganglio es un poco más profundo, así que también está justo por detrás de la mastoides, así que tampoco es muy sencillo aplicarle. Que también justamente ese ganglio está cercano al ganglio del trigémino, perdón, del nervio facial. Entonces, para nosotros aplicar este ganglio utilizamos las agujas grandes, la bibliografía nos dice que es de 6 a 8 centímetros y nosotros queremos aplicar directamente en el ganglio, pero como nosotros solo vamos a aplicar en la cercanía, utilizamos la aguja de pulgada y media. Se aplican aproximadamente 5 cc's de procaína, que sería medio mililitro, pero nosotros podemos aplicar hasta 1 mililitro sin ningún problema si nosotros no tenemos alguna contraindicación o si nosotros no tenemos riesgo de algún accidente vascular. Por ejemplo, personas que tienen problemas de hipertensión, usualmente se aplica un poco menos de la cantidad para evitarnos esas consecuencias. El sitio de entrada es justamente en la línea vertical, justo por el borde anterior del proceso mastoideo de la apófisis mastoides y en la horizontal que cruza, ¿vale? Por encima del ángulo mandibular. Entonces nosotros trazamos una cruz que va de la apófisis mastoides y del ángulo posterior de la mandíbula, justo en esa intersección que es más o menos un poco por delante del cuerpo del esternocleidomastoide donde está esta depresión, ¿vale?
se mete la aguja, se mete a 90 grados de la piel y se redirecciona un poco hacia adelante y hacia arriba, unos 15 grados en cada ángulo, así como se ve en la imagen. Entonces, nosotros, algo muy importante aquí, hago hincapié, tenemos que palpar el pulso. Si nosotros sentimos el pulso, nosotros ponemos la aguja un poco por delante del pulso, porque así nos evitamos justamente, perdón, un poco por detrás del pulso, por detrás. Así nos evitamos justamente puncionar la rama de la carótida. Palpamos el apófisis mastoides, el paciente se coloca de preferencia sentado con la cabeza recargada en un respaldo y se le pide girar la cabeza hacia el lado contrario de donde nosotros vamos a aplicar. Nosotros palpamos el apófisis mastoides y palpamos el borde de la mandíbula. Hacemos la intersección y justo por delante del proceso muscular aplicamos con la aguja, ¿vale? Se mete toda la aguja, aspiramos, muy importante, no siempre tiene que entrar toda, todo también depende de la complexión del paciente. Si el paciente siente parestesias o si el paciente siente entumecimiento en la región del cuello, región de la mandíbula, significa que llegamos a las raíces terminales o las raíces que salen del ganglio y depositamos ahí la sustancia. Otra de las aplicaciones que vamos a ver son las aplicaciones del ganglio estrellado. Estas ya las hemos visto. En esta diapositiva vienen descritas de nuevo, justamente porque son zonas y son estructuras que están dentro de la misma área que nosotros vamos a tratar, que es el cuello. Entonces, no me voy a detener mucho en la descripción porque ya las hemos visto, así, y me voy a pasar directo a la imagen. Tenemos la primera aplicación, que es el abordaje anterior, que este ya lo hemos visto. Ponemos al paciente en extensión en una camilla, extensión cervical. Nosotros palpamos el esternocleidomastoideo, lo dividimos en tres y justo en el tercio inferior, en la unión del tercio inferior con el tercio medio, aplicamos a 90 grados. O sea, usa la aguja de pulgada y media, aspiramos y depositamos la sustancia. ¿Cuánto depositamos? De 1 a 2 mililitros de la sustancia de procaína con solución fisiológica. ¿Vale? Otra de las aplicaciones que teníamos es la aplicación anterior oblicua, que es la que a mí personalmente me gusta más, porque tenemos menos riesgo de puncionar los vasos sanguíneos, además de que tenemos más espacio, a diferencia de la otra aplicación. ¿Vale? Aquí nosotros recostamos al paciente, igual lateralizamos la cabeza y nosotros palpamos el mismo tercio del esternocleidomastoideo, pero en el triángulo en la región posterior. Una vez que palpamos, justo por delante del homoioideo, hacemos presión y nos llevamos el paquete nervioso con el músculo. Aplicamos justo por detrás, aproximadamente a 2 traves de dedo por encima de la inserción del esternocleidomastoideo. Aplicamos a 90 grados de la piel, entra toda la aguja, aspiramos y depositamos de 1 a 2 mililitros de la sustancia. Otra de las aplicaciones importantes que tenemos es la inyección cerca del proceso mastoideo, porque cerca del proceso mastoideo tenemos raíces que nacen justamente tanto del nervio facial como raíces del hipogloso, que también nos ayudan a problemas de la oreja y del oído interno, que de hecho nosotros vamos a ver más adelante las aplicaciones para patologías del oído. Entonces, este tipo de aplicaciones se utiliza y está indicada como terapia segmentaria para problemas justamente del oído como otitis media, otitis crónica, otitis externa del pabellón auditivo, sordera, tinnitus, zumbidos del oído, problemas de mareo, problemas vestibulares como ya cuestiones del equilibrio. También nos ayuda como tratamiento adyuvante a parálisis facial y neuralgias del nervio facial de cualquier índole. También nos sirve como búsqueda en campo interferente, ¿vale? Aquí nos dice que esta aplicación se utiliza como prueba cuando hay historia clínica de enfermedades del oído que nos puedan estar arrojando un campo interferente de la zona. Se aplica aproximadamente 0.5 mililitros a 1 mililitro de lidocaína y procaína. Debido a que son raíces muy pequeñas, es importante no vaciar tanta sustancia ahí porque podemos, y también porque tenemos raíces que llegan al rostro, podemos ocasionarle una parálisis facial transitoria al paciente, lo cual pues no es bueno. Entonces, tratemos de apegarnos a esta medida, que sería 0.5 mililitros, que sería medio mililitro de la sustancia. La técnica aquí, nosotros vamos a palpar justo por detrás del pabellón auditivo, donde está el apófisis mastoides, ¿vale? Donde está justo la concha. Hacemos una retracción del oído, doblamos la oreja para exponer la zona
Jalamos ligeramente la piel y justo donde está la depresión en el surco, por delante de la apófisis mastoide, ahí entramos, que es justo por delante del el origen tendinoso del esternocleidomastoideo. La penetración es un poco oblicua hacia arriba, muy ligeramente, 5 grados, casi nada, y se mete toda la aguja, nosotros aspiramos, en caso de aspirar sangre, quitamos, cambiamos y redirigimos la aplicación, ¿vale? Ay, perdón, creo que aquí me salté la imagen. Ahorita se los muestro. Otra de las de las aplicaciones es la inyección cerca del nervio glosofaringio, ¿vale? Esta está indicada para enfermedades que están inervadas justo por ese nervio, tales como neuralgias atípicas del trigémino, problemas como deglución, trastornos como faringitis, laringitis, trastornos del habla también, problemas como disfagia. Todo eso está aplicado. La bibliografía nos dice que apliquemos con agujas largas de 6 centímetros, pero podemos hacerlo con agujas de pulgada y media, siempre y cuando nosotros localicemos bien las estructuras. Podemos aplicar aquí mayor cantidad de 2 a 3 mililitros porque es un nervio aislado, a diferencia de los otros, donde usualmente tenemos gran cantidad de nervios y gran cantidad de raíces nerviosas que llegan a muchas zonas de la cara. Aquí no, pero yo le recomiendo aplicar máximo 2 mililitros. 3 mililitros de un nervio es bastante, ¿vale? Y también le podemos ocasionar una parálisis. La dirección de la penetración justamente va a ir en perpendicular a la piel y lo que nosotros vamos a tener como marcaje es el contacto con el hueso. Cuando se contacta con el hueso, nosotros empezamos a verter la sustancia. Justamente esto, ¿vale? Entonces, esta aplicación es la aplicación para el proceso mastoideo. Aquí me salté una diapositiva, una disculpa. Como mencionaba antes, nosotros tocamos el pabellón, retraemos la oreja y aplicamos directamente por arriba, ¿vale? No, perdón, no, me estoy confundiendo. Esta es para la aplicación que vimos para el glosofaringio. Sí, esta es la rama para el glosofaringio, justamente. Nosotros palpamos justo por debajo y aplicamos en dirección un poco hacia el ángulo de la mandíbula, ¿vale? Entonces, una vez que contactamos con hueso, aquí vamos a contactar con el ángulo de la mandíbula. Retraemos, perdón, aspiramos y vaciamos, ¿ok? Así como se ve. Entonces, a diferencia de las otras aplicaciones donde van más hacia arriba, más hacia la apófisis mastoides, aquí nos guiamos más por el ángulo de la mandíbula, ¿vale? Que es justamente donde acaba el lóbulo. Aquí la aplicación sí va un poco hacia 90, perdón, un poco más sesgado hacia 30 grados hacia anterior, más que a 90. Entonces, para este tipo de aplicaciones podemos ocupar la aguja de pulgada y media, pero con la de 30 G también basta, porque nosotros estamos vaciando el anestésico en la periferia del nervio, porque el nervio está un poco más profundo, tenemos que pasar toda la capa muscular. Entonces, si también no tenemos cuidado, podemos ahí penetrar un gran vaso, porque justo por ahí es el recorrido de la carótida, ¿vale? La otra aplicación, esta del proceso mastoideo, creo que no la agregué una disculpa, pero igual la vemos en clase. Nada más recuérdenme, chicos, por favor. ¿Vale? Después tenemos la aplicación para el nervio laringio superior, ¿vale? Esta está indicada para neuralgias y dolores y molestias al tragar, como laringitis, faringitis, ¿vale? Problemas principalmente de esta área, también cuando tenemos afonía. Utilizamos cánulas grandes y nos dice aquí la bibliografía que podemos depositar hasta 5 mililitros, lo cual yo considero que es mucho. Yo aplico a lo mucho 3 mililitros por aplicación, ¿vale? De 2 a 3 es más que suficiente, hasta 1 a veces nos basta. La técnica, como describe aquí, es a la altura del hueso yoides, ¿vale? Justamente donde se divide el nervio laringio. Aquí se bifurca y se pasa en la parte derecha y en la parte izquierda. Nosotros podemos usar aplicaciones intradérmicas, que son aplicaciones muy superficiales, porque si nosotros profundizamos más, es posible que nosotros penetremos, porque aquí tenemos justamente la tráquea. Entonces, es mejor no irse muy profundo en este tipo de aplicaciones y depositarlos a nivel intradérmico. En algunos casos a nivel subcutáneo si tenemos mucho tejido adiposo, pero no más profundo. Entonces, para estas aplicaciones podemos utilizar las agujas de 30G sin ningún problema. Entonces, nosotros palpamos justamente el hueso, el cartílago oioides, el hueso yoides, y en la bifurcación ponemos pápulas, tanto izquierda como derecha, ¿vale? En la bibliografía no nos dice justamente,
la aplicación es bilateral, pero yo les recomiendo que sea bilateral para abarcar justamente el segmento laringofaringeo. Así como se ve, palpamos el yoides y entramos a nivel intradérmico. ¿Vale? Justamente donde tenemos la manzanita de Adán, en esa es la bifurcación que nosotros vamos a obedecer. Algunos médicos, algunos terapeutas ponen aplicaciones intradérmicas justamente en todo el recorrido de la tráquea. La verdad yo pienso que es mucho porque justamente aquí tenemos un proceso nervioso bastante importante que ya nos va a dar una repolarización del segmento que queremos tratar. Entonces, yo recomiendo que si bien pueden tratarlo de manera local, si poner pápulas en el recorrido, mejor solamente poner una aplicación papular en ambos lados y complementarla con otras aplicaciones de raíces nerviosas como raíz del hipogloso, raíz del frénico que está justamente por detrás del proceso mastoideo. Y hablando del frénico, es otra de las aplicaciones que también podemos encontrar en el segmento cervical. ¿Vale? Las indicaciones para estas aplicaciones, que justamente vienen de las raíces de C3 a C5, también para problemas de cuestiones de la caja torácica, podemos aplicar aplicaciones paravertebrales en estos niveles medulares. Pero si queremos llegar más directamente al nervio, podemos utilizar esta aplicación. Está indicada para problemas producidos por enfermedades y patologías torácicas y de órganos abdominales altos, como boca del estómago, zona inferior del esófago e inclusive diafragma. Se utiliza una aguja de 4 centímetros, nosotros utilizamos la de pulgada y media y se puede aplicar de 2 a 5 mililitros de procaína. Aquí sí les recomiendo aplicar a 2 mililitros, pero una de las cosas importantes en estas aplicaciones es que solamente aplicamos en un lado. ¿Vale? Ya sea derecho o izquierdo. De hecho, para segmentos, por ejemplo, para aplicaciones de corazón, nosotros aplicamos del lado izquierdo. Para aplicaciones de hígado, ¿vale? Boca del estómago, diafragma, nosotros aplicaríamos del lado derecho. Entonces, nosotros aquí lo que hacemos es girar la cabeza del paciente hacia el lado contrario que vamos a aplicarlos, inclinándolo un poco hacia flexión para cortar los músculos y relajarlos, ¿vale? Y evitar que se distienda. Y nosotros inyectamos inmediatamente por encima de la inserción del esternocleidomastoideo en la parte esternoclavicular, justamente por aquí donde está el manubrio del esternón, en el borde lateral de este. Nosotros dirigimos la aplicación, la aguja entra a nivel angulado, ¿vale? No entramos a 90 grados, sino que entramos un poco angulado hacia 30 grados con el bisel hacia adentro. Nosotros nos guiamos justamente por la inserción del esternocleidomastoideo y el homoyoideo, que es el músculo que tenemos por detrás de este. Justo donde está esta inserción, por detrás, donde está la depresión del músculo, es donde vamos a aplicar la aguja. Aquí nosotros utilizamos las agujas grandes porque tenemos que llegar hacia la profundidad del nervio, ¿vale? Entonces, nosotros utilizamos esa técnica y algo importante aquí es aspirar, porque recordemos que aquí tenemos justamente los grandes vasos que vienen del corazón, ¿eh? Así como se ve en la imagen. También otra de las cosas con las que tenemos que tener cuidado es que si nosotros hacemos el abordaje muy, este, más hacia perpendicular, más que paralelo, podemos penetrar la arteria subclavia, entonces también tenemos que tener cuidadito ahí. ¿Vale? Una vez que rozamos el nervio frénico, usualmente el paciente puede sentir parestesias que llegan a la caja torácica o que se le irradian a la zona del cuello. ¿Vale? También puede tener cierta sensación de taquicardia o presión en el pecho. Entonces, esos son signos que nos indican que nosotros rozamos justamente el nervio frénico. Estas aplicaciones sí son un poco más complejas y hay que tener muy bien delimitadas. Nosotros aplicamos justamente por detrás del homoyoideo y por detrás del esternocleidomastoideo, como se ve en la imagen, justamente donde está el surco. Angulamos la aguja aproximadamente a unos 30 grados, 45 respecto a la piel, como se ve en la imagen, y metemos toda la aguja. Aquí nosotros tenemos que meterla toda porque utilizamos agujas más cortas de pulgada y media. En caso de aspirar, se quita y se cambia. ¿Vale? Otra de las aplicaciones que tenemos es las aplicaciones cerca del plexo cervical profundo, de las ramas que abarcan de cervical 2 a cervical 4. Este tipo de aplicaciones están indicadas para síndromes cervicales,
dolores de cuello, cervicalgia, problemas como tortícolis, también algunos problemas que ya abarcan órganos más internos como disfagia, laringitis, ¿vale? Nosotros aplicamos con el paciente recostado en decúbito prono y la cabeza girada justamente hacia el lado contrario de la aplicación. Nosotros vamos a palpar con la mano libre el músculo esternocleidomastoideo y va a penetrar justamente en el borde posterior a la altura del ángulo mandibular, justamente por acá. ¿Ok? La profundidad de la penetración va a ser mínimo de 1 centímetro y una vez que se obtiene contacto con el hueso, nosotros depositamos la sustancia, ¿vale? Justamente así. Nosotros giramos al paciente, entonces como pueden ver aquí en la imagen, al igual que las aplicaciones del ganglio estrellado, nosotros recorremos el paquete vasculonervioso para evitar puncionarlo. Recordemos que aquí tenemos justamente raíces que llegan de la yugular y de la carótida. Entonces, justamente donde está la inserción del esternocleidomastoideo, lo presionamos con el paciente viendo, girando hacia el lado contrario y nos llevamos el paquete vasculonervioso anterior, aplicamos justo por detrás de la mastoides y una vez que tenemos contacto óseo, que es cuando nosotros palpamos o llegamos a las apófisis transversas, aplicamos la sustancia, ¿vale? Y nosotros vaciamos justamente toda la solución alrededor de los nervios que nacen de esas raíces medulares. ¿Bien? Así es como nosotros lo aplicaríamos. Otra de las aplicaciones es las inyecciones cerca del plexo cervical superficial, ¿vale? Esto está indicado para cervicalgias, algunos problemas de hombro inclusive, tortícolis, síndromes cervicales, básicamente las mismas aplicaciones que nosotros usamos, las mismas indicaciones que nosotros usamos, para cual nosotros aplicamos las aplicaciones de la diapositiva anterior, ¿vale? Nosotros vamos a recostar al paciente sobre una almohada en la nuca, ¿vale? Un poquito en extensión y vamos a girar hacia el lado contrario. Igual nosotros vamos a palpar el esternocleidomastoideo y la profundidad va a ser de 2 a 3 centímetros, ¿vale? Aquí nosotros nos vamos hacia la clavícula, hacia el proceso mastoideo de la parte de la inserción en el borde posterior del esternocleido, más o menos por acá, ¿vale? Aquí nosotros palpamos justo por detrás, que sería aquí, y entramos más hacia 90 grados así como lo vemos, ¿vale? Esto es muy parecido al del ganglio celíaco, pero aquí lo que nosotros hacemos es, más que abarcar hacia oblicuo, nosotros entramos un poco más hacia 90, como se ve justamente en la cánula. Entonces, aquí nosotros nos vamos un poco más hacia la parte posterior, casi delimitando con el borde del músculo trapecio. Nos llevamos igual el paquete vasculonervioso y justamente a la mitad del esternocleidomastoideo aplicamos más o menos a unos 5 centímetros por arriba de la inserción del esternocleidomastoideo y entra toda la cánula. Si nosotros le pegamos a estas raíces nerviosas, usualmente el paciente va a sentir parestesias que se le pueden irradiar al hombro y a la parte de la nuca. Y por último, tenemos las aplicaciones para la tiroides, para la glándula tiroides. Este tipo de aplicaciones está indicado para problemas de hipo o hipertiroidismo, para ciertos síndromes metabólicos, ¿vale? Sobre todo endocrinos, para sensaciones de presión en la garganta, estados de miedo, palpitaciones, alteraciones del ciclo menstrual, ¿vale? Y demás, ¿vale? Esta presentación se las voy a dejar en la plataforma para que la revisen más a fondo y chequen justamente todas las indicaciones que debe llevar, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a aplicar de 0.5 a 1 mililitro. Esto es importante, no vamos a depositar más de esta cantidad porque nosotros podemos causarle un gran shock vegetativo porque nosotros tenemos muchas raíces que nacen de acá. Aparte, como es la tiroides, podemos provocarle alguna cuestión endocrina al paciente, ¿vale? Un desbalance endocrino. Entonces vamos a mantenernos en esa cantidad. Nosotros aplicamos perpendicular a la piel y profundizamos de 1 a 2 centímetros. Aquí utilizamos las agujas de 1,5 pulgadas, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a palpar, el paciente se pone ligeramente en extensión, vamos a palpar justamente los cartílagos del del hueso yoides y justamente por debajo, donde sentimos la delimitación con los cartílagos de la tráquea,
que es más o menos a la mitad del cuello, para traqueal, ¿vale? A los laterales de la tráquea, nosotros aplicamos a 90 grados. No aplicamos directamente sobre la tráquea, sino que aplicamos a los lados, ¿vale? Porque si nosotros aplicamos directamente sobre la tráquea, podemos funcionarla y pues no les digo la bronca que se nos puede venir encima. ¿Vale? Entonces, es muy importante palpar huesoyoides, 2 centímetros por debajo aproximadamente a la mitad del cuello y paratraqueal. Nosotros entramos a 90 grados, ¿vale? Dependiendo de la complexión del paciente, podemos penetrar nada más con 1/3 de la aguja usando la de pulgada y media. Si no nos da confianza, podemos utilizar la de 30G, la de media pulgada, y depositar en la periferia de la tiroides. Aquí no estaríamos entrando directamente en tiroides con esa longitud de aguja, ¿vale? Justamente así. Y listo, chicos. Pues esto sería todo. Son las aplicaciones que nosotros usamos en el segmento del cuello. Son bastantes, se las dejo para que las repasen y ya cuando nos reincorporemos en el aula las vamos a practicar, ¿vale? Entonces repásenlas, chequen mucho las delimitantes anatómicas con las cuales nos vamos a guiar y las revisamos en clase, ¿vale? Un saludo enorme, espero estén muy bien y nos vemos la próxima. Bye bye.